Saludos cordiales, mis apreciados hermanos. Siempre es un motivo de gozo y alegría el poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema candente, porque estos días han sido días de cumplimiento profético, porque la palabra de Dios ya lo dijo con anticipación qué cosas son los que ocurrirían antes de la segunda venida de Cristo. El tema que hemos escogido para presentar a ustedes con todo nuestro corazón es el cambio climático del COP27, que se está realizando en estos días allí en Egipto. Y para poder compartir este tema necesitamos la dirección divina, que el Señor nos pueda dar esa sabiduría y la unción de su Espíritu para que podamos compartir el mensaje de hoy. Vamos a hacer una corta oración y por favor, donde estén, podemos inclinar el rostro para dirigirnos al trono del Altísimo. Vamos a orar. Padre amantísimo, en esta hora estamos muy agradecidos porque podemos compartir tu palabra, podemos allegarnos a las Escrituras para encontrar la dirección tuya. Y tú puedes orientarnos y darnos tu consejo y también la sabiduría que necesitamos para vivir en los tiempos en el que estamos. Padre Santísimo, te agradezco porque tú nos das tu Espíritu y nos das la oportunidad de abrir la Biblia. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para que estas palabras puedan quedar, Señor, guardadas a fin de que estas orientaciones sean siempre la que pueda dirigir nuestra vida cotidiana. Bendice a tu pueblo y a los que escuchan este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Apreciados hermanos, se ha estado hablando estos días de COP27. Es una cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático que se está realizando en Egipto este año, el año 2022. Porque estos cambios climáticos o las conferencias de Naciones Unidas sobre el cambio climático tiene un problema de fondo. De un tiempo a esta parte, el clima a nivel mundial ha cambiado, pero drásticamente, porque hay lugares donde llueven, donde no llovía antes. Las estaciones se han cambiado, porque hoy ya no se puede decir con claridad cuándo es verano, cuándo es invierno, porque hay una variación del clima a nivel mundial. Y eso está trayendo muchos problemas. Y entonces las naciones a nivel mundial, ellos han organizado unas conferencias anuales que se celebran dirigida por Naciones Unidas sobre el cambio climático. Estas conferencias de parte que se llaman el COP, porque hay un COP 1, 2, 3 y ya estamos en el COP 27, sirven para evaluar el progreso en el tratamiento del cambio climático y comenzó a mediados de la década de 1990 para negociar el protocolo de Kioto para establecer obligaciones legalmente vinculantes de tal forma que los países desarrollados reduzcan emisiones de gases del efecto invernadero. Y nuestro país y todos los países son signatarios, están comprometidos. Pero desde el 2005, las conferencias también han servido como conferencia de las partes que sirven como reunión de las partes del protocolo de Kioto en sus diferentes sesiones. Entonces, hay sesiones que tienen que ver con la parte científica, que tienen que ver con la parte ecológica, que tiene que ver con la parte económica, cómo financiar. Entonces, hay reuniones que están divididas en esos 10, 11, 12, 15 días para que hayan reuniones sectoriales
y hay comisiones que están participando para que todo esto pueda llegar a un término que el año 2030 ya no pueda haber ningún efecto invernadero, que los países ricos puedan tomar conciencia y todos los países puedan adecuar a la Agenda 2030. Ya hemos presentado en los anteriores mensajes qué significa la Agenda 2030. En toda esa agenda, la educación debe ir en esa dirección. La alimentación tiene que resolverse. Hemos visto de que no solamente la educación, sino la reducción de los gases, las fábricas, se tiene que ir sustituyendo los combustibles fósiles. O sea, el petróleo tiene que ir descartándose como un combustible y tienen que sustituirse por combustibles más amigables. Así que el año pasado, el COP26, si mal no recuerdo, estaba destinado en otro país, en el 2006. Entonces, hoy el COP27 se está realizando en Egipto. Ahora, ¿qué significa el COP27? El COP27 se está realizando el 7 al 18 de noviembre. O sea, estos días están en plena reunión y van a sacar algunas determinaciones que son vinculantes. Quiere decir de que los países están obligados a cumplir lo que hoy están diciendo en Egipto. En Sharm el Sheikh se llama el lugar donde se están realizando estas conferencias. Queridos hermanos, ¿qué significa esto? En la Biblia, en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 22, después del diluvio, el Señor estableció ciertos agentes reguladores que va a ser como norma para poder regular la vida de la tierra, del planeta, porque después del diluvio, la forma del ecosistema cambió, pero drásticamente. Antes del diluvio era casi una eterna primavera y verano. No habían esos cambios climáticos tan fuertes que existen actualmente. En el versículo 22, el Señor le dijo como un mandato a Noé: mientras exista la tierra, habrá siembra y cosecha, porque todos necesitamos comer y necesitamos trabajar la tierra. Entonces el Señor le dijo: siempre va a existir siembra y cosecha, la tierra va a producir. Siempre habrá frío y calor, esas son las que se agregaron. Entonces hay lugares donde hace tanto frío y hay lugares donde hace tanto calor. Pero también el verano y el invierno van a existir, los días y las noches van a existir. Pero esto es lo que se está alterando con el problema de no solamente del corazón egoísta del ser humano, porque hay varias cosas que el hombre está alterando, pero dramáticamente. Entonces, hoy día podemos ver lugares donde antes regularmente llovían. Yo recuerdo, bueno, la mayoría recuerda hace 50 años, por decir los que ya tienen más de 50. Siempre la época de lluvia era en las mismas fechas. Sabían qué mes podían sembrar y qué se podía esperar, qué meses eran los que llovían. Pero hoy ese ciclo de lluvia, de siembra, de cosecha se ha alterado. No solamente a nivel de Bolivia, no solamente a nivel de Sudamérica, sino a nivel mundial. Entonces, el COP27, al estar en Egipto, ellos han dicho de que tenemos que regresar al Sinaí. O sea, ellos dicen, estando en Egipto, está cerca el monte Sinaí, y allí es donde tenemos que pedir justicia y arrepentimiento climático, porque el hombre sabe que está destruyendo la tierra.
porque no solamente se consumen combustibles fósiles, o sea, el petróleo, que utilizan todos los tipos de motores, ya sean en gasolina, en diésel, contaminan el medio ambiente. Pero no solamente son los medios de transporte o los motores, sino las fábricas, pero los desechos tóxicos que se botan, las industrias, cómo han contaminado, con la fábrica de plásticos, con las bolsas, con todo eso, el mundo cada vez más está contaminado, y con los desechos tóxicos que las minas, las industrias, los ríos que salen de las ciudades están totalmente contaminados. Entonces, el Señor, cuando la humanidad altera las cosas, porque la gente no solamente comienza a amar el dinero, las cosas de este mundo, sino que también hacen cosas que nunca antes la humanidad había hecho. Entonces, el dueño de esta tierra no es Satanás. El dueño de esta tierra no es el hombre. El Señor sigue siendo el dueño de este mundo porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Solamente a nosotros, a los hombres, nos ha dado para que seamos mayordomos a fin de poder mantener este planeta Tierra en las condiciones que deben mantenerse. Pero el hombre, al alejarse de Dios, al desechar sus mandamientos, la humanidad está destruyendo la creación de Dios. Pero en el libro de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18 dice que no solamente el Señor va a juzgar a los seres humanos por su conducta moral en el trato con las criaturas, sino también en el trato con el planeta Tierra. Y en el versículo 18 dice: y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, el Señor va a juzgar, así como juzgó a cada reino, va a juzgar a cada país, va a juzgar a cada persona. Y a los que destruyen la tierra, el Señor también los va a destruir, porque cuando Él venga por segunda vez a esta tierra va a haber el ajuste final de cuentas. Pero el Señor ha dado condiciones para que toda la siembra, la cosecha, el verano, el verano y la primavera, las 4 estaciones funcionen de manera armoniosa. ¿Pero cuándo? En el libro de Deuteronomios capítulo 11, versículo 14 y 15 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo, para tus ganados, y comerás y te saciarás. La gente quiere que llueva, pero no quiere reconocer quién es el que hace llover, porque la gente piensa y dice que son la Pachamama lo que hace llover. O la gente dice, bueno, que hay que hacer fiestas para que llueva. Hay que hacer fiesta a los santos, hay que hacer fiestas paganas, hay que hacer la coa. Hay muchas creencias que están alejadas de la palabra de Dios, porque hay un Dios creador. No son los Pachamama, no son las achachilas, no son los que hacen llover, sino hay un Dios que ha creado este mundo y los cielos también. Y al hombre le ha dado como mayordomo las condiciones en que la tierra debe ser tratada. Entonces Él va a mandar la lluvia a su tiempo, la temprana y la tardía, y tú vas a poder cosechar bien tu vino, tu aceite, tu papa, tu trigo, y todo lo que sembrares siempre va a producir el campo. Tus ganados van a comer pasto y el agua no les va a faltar, y todo va a ser hasta que te sacies. Pero, ¿cuál es la condición? Porque el Señor siempre da condiciones, porque cada promesa tiene condiciones. Ahora, tú vas a
gozar de todas estas bendiciones cuando tú guardes mis mandamientos. Enseguida vamos a leer algunos versículos. Y no solamente dice que guardes sus mandamientos, sino que tú no te olvidas de mí, tú reconozcas que yo soy el creador de todo este mundo. Yo soy el que traigo la lluvia, yo soy el que hace producir la tierra, pero el hombre no ha reconocido la forma de educación, por más que estos congresos de cambio climático que se están realizando, ellos no reconocen la ley de Dios, no reconocen al Dios creador. Ellos están más basados en el pachamamismo, que hay una madre tierra, y ese es un concepto filosófico que se ha estado tejiendo por varios años y eso está de moda y está de boga. Muy bien, no solamente eso, la ciencia está refrendando, la educación, las religiones, las iglesias y todas las formas de organizaciones sociales están trabajando para que solamente se exalte al hombre como el que puede tener la capacidad de cambiar todas las cosas y no se reconoce al ser divino. Ahora, en Segunda Crónicas, capítulo 7, versículo 13 y 14, mis apreciados hermanos, dice la palabra de Dios: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare la langosta que consuma la tierra, y se enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La tierra está enferma. La tierra está destruyéndose, pero por la mano del hombre. Entonces, los cielos se van a cerrar, pero vamos a ver por qué se cierra el cielo. ¿Por qué la gente hoy día estamos viendo en los cerros están clamando a Dios, pidiendo a Dios? Pero son unas cuantas personas, digamos de los millones que hay, 100, 200, que están pidiendo para que el Señor haga llover porque los animales no tienen pasto, no hay agua, los ríos se están secando, los peces están muriendo. La gente está mirando lo que ha sembrado sus cultivos, apenas han salido del suelo y se están muriendo porque no hay agua. ¿Por qué pasa eso? Porque la humanidad se ha olvidado del Señor, no reconoce que hay un Dios, es el que hace llover, sino que ellos creen que tienen derecho a esperar la lluvia sin reconocer quién es el dador de la vida. Y entonces, al manejar la tierra a su antojo para hacer fiesta, para hacer todo tipo de drogas, para hacer a través de todos los alimentos, no solamente como licores, sino también como gaseosas, utilizando el agua y desechando las ciudades grandes a través de los alcantarillados, todos los desechos tóxicos sobre los ríos y los ríos llevando hasta los lagos y los lagos se están contaminando y están los océanos también contaminándose y los animales se están muriendo por la avaricia del hombre, por la codicia de las naciones, porque ellos quieren cada día ser más ricos y quieren naciones más desarrolladas con fábricas más desarrolladas para que el hombre se siga enfermando y hayan más enfermedades, pero no se acuerdan de aquel que es el que creó los cielos y la tierra y no buscan el rostro del Padre Celestial y ni se convierten de sus malos caminos y el Señor va a cerrar los cielos y entonces produce lo que hoy nosotros estamos viendo. Ahora, en el libro de Deuteronomios capítulo 28, ¿cuáles son las condiciones para que haya lluvia y para que haya cosecha, para que la siembra sea a su tiempo, para que todo produzca? En el versículo 1 al 3 dice la palabra de Dios: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.
Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Pero el Señor dice, si tú vas a poner atención a mis mandamientos para ponerlos por obra, para hacer todo lo que yo te he dicho, todas las bendiciones van a venir sobre ti. Pero si tú te vas a olvidar de mis mandamientos, de todo lo que te he enseñado en el Torá, en el Pentateuco, entonces van a venir las maldiciones. Si tú vas a reconocer mis mandamientos, mis leyes, mis estatutos, todas las bendiciones van a venir sobre ti y te van a alcanzar y vas a ser bendito en el campo, vas a ser bendito en la ciudad y Jehová te va a poner por cabeza y no serás por cola. Pero si tú te vas a olvidar de mí, hasta el cielo se va a poner de bronce y el suelo también va a ser de hierro. En vano vas a sembrar, tus semillas ahí van a quedar, se van a pudrir y no va a dar ni cosecha, ni siembra, ni nada. Hasta que tú reconozcas que yo soy el que doy la lluvia, yo soy el que doy la vida. Pero ¿qué hace la humanidad? Hoy día, ¿qué es lo que reconoce? Ni saben que hay esos 10 mandamientos. El COP27 ha dicho, vamos a ir a Egipto y vamos a hacer 10 mandamientos de cambio climático. Pero la gente quiere obedecer los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios dice, los 10 mandamientos que están en el libro de Éxodo capítulo 20, si ustedes quieren desde el versículo 1, pero desde el versículo 3 hasta el versículo 17, el Señor está diciendo claramente cuáles son esos mandamientos. Pero hay 2 mandamientos, hasta 3 mandamientos que me gustaría destacar. Por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando una nación prospera, no se acuerda de Dios. Ellos tienen sus propios dioses, así como hemos visto en estos años. Pero el otro aspecto es, no te harás imagen de ninguna semejanza. O sea, no te vas a arrodillar a esas imágenes, no vas a ir a arrodillarte ni al sol, ni a la luna, ni a las estrellas, no te vas a inclinar, ni las vas a honrar, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El Señor quiere una obediencia de la humanidad, que reconozcan que hay normas para poder conducirse en la vida. Así como nosotros los padres esperamos que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Por qué? Porque las normas son para nuestro bienestar. De la misma manera Dios ha dado a la humanidad esos mandamientos para que no hagamos lo que nos parezca, sino lo que Él ha dicho que es lo correcto, porque las leyes de Dios son las que determinan qué está bien, qué está mal. Ahora, el versículo 20 es lo más importante de estos 10 mandamientos. Dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El sábado significa que yo reconozco, al guardar el sábado, al reconocer el día sábado, que hay un Dios creador que hizo este mundo en los 6 días y el 7º día descansó. Ese es el propósito de reconocer el sábado que le fue dado a Adán y Eva. Pero el mundo no reconoce estos mandamientos. Más bien, como dice en el libro de Daniel 7:25, va a haber un poder, va a haber alguien que va a hablar palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Alguien se va a levantar contra Dios, hablando contra Dios, haciendo las cosas contra Dios. Y a los hijos de Dios los va a destruir. Pero no solamente los va a destruir con persecuciones como ocurrió en la Edad Media, sino también va a pensar en cambiar los tiempos de la ley. ¿Qué tiempos son los que ha cambiado? Los tiempos de las fiestas de Jehová. No son las fiestas paganas que nosotros conocemos, que son todo de costumbres que se han hecho esas fiestas, sino hay fiestas que el Señor ha dado, que eran fiestas de primavera, fiestas de otoño. Entonces,
o fiestas de verano y otoño. Ahora, también dice que va a querer cambiar la ley de Dios. ¿Y quién es el que va a cambiar? La cuarta bestia, ese cuerno pequeño. No es el tema de estudio de esta mañana. Ustedes ya lo saben y muchos saben. Hay que estudiar. Entonces, alguien se va a atribuir los atributos que solo a Dios corresponde y va a hablar esas palabras como que Dios hablara y va a perseguir a los cristianos por 1260 años, así como fue la Edad Media. Pero así como hemos visto, va a cambiar el segundo mandamiento, el cuarto mandamiento, porque el segundo mandamiento dice, no te harás imagen, no vas a tener esculturas, no vas a tener imágenes en el templo, en ningún lugar, y vas a guardar el sábado. Entonces, ¿quién hizo este cambio? Este cambio lo hizo la Iglesia Católica a través de Constantino. Ahora, cuando dice pensará cambiar los tiempos y la ley, quiere decir va a procurar, va a intentar, va a hacer un esfuerzo premeditado. Dios solamente tiene esa autoridad. En Daniel 2:21 dice de que Él tiene autoridad de mudar los tiempos. Él es el que puede cambiar esos tiempos. Él puede colocar reyes y quitar reyes y poner reyes. Es también Dios quien determina ese tiempo cuando los santos van a poseer esta tierra, pero no para siempre cuando ya no haya el pecado. Pero alguien se ha atribuido esa capacidad de hacerlo, de no solamente cambiar los días de la semana. Hoy día los nombres de los días de la semana son paganos, no son bíblicos. El mes también está cambiado, el año también está cambiado, hasta los horarios están cambiados y entonces se ha atrevido a cambiar los mandamientos de Dios. Si usted hace una comparación entre los mandamientos de Dios que están expresados en el libro de Éxodo capítulo 20 y lo que enseña el catecismo, el catolicismo, el papado a través del catecismo, precisamente lo que el segundo mandamiento que decía no te harás imagen, lo ha cambiado diciendo no tomarás el nombre de Dios en vano. El tercer mandamiento dice del catecismo santificarás la fiesta. Entonces ha sacado algunos mandamientos, otros mandamientos los ha dividido y esos mandamientos piensa que la humanidad es el mandamiento que es de Dios, pero ese es un falso decálogo. No son los 10 mandamientos de la Biblia. La gente no se da cuenta por qué guarda el domingo, porque el domingo es la contraparte del sábado. El domingo es el día que el catolicismo ha inventado en honor a la resurrección de Jesucristo, para que se diga que ese es el verdadero día del reposo del cristianismo, cuando en la Biblia eso no existe, pero no es el tema del estudio de esta mañana. Entonces, en el COP27, ellos dicen, vamos a hacer nuestros propios 10 mandamientos de cambio climático. Ahora, ¿qué dice estos 10 mandamientos del cambio climático? ¿De qué manera ellos están queriendo subir al monte Sinaí, llevando esos 10 mandamientos de cambio climático? Y piensan de que los países tienen que unirse, las Naciones Unidas tienen que manejar el cambio climático, ¿no? Pero detrás de eso, ¿quién está? Está la Iglesia Católica a través del Papa. Ahora, durante la conferencia climática de las Naciones Unidas en este COP27 que se está realizando en Egipto, varios líderes religiosos se reunieron en el monte Sinaí. Impresionante. ¿Quieren ellos aparecer? Que así como Moisés bajó del monte Sinaí, pueden subir y bajar con los 10 mandamientos del cambio climático. Ellos dicen, donde en ese monte Sinaí Moisés había recibido los 10 mandamientos bíblicos para establecer los 10 mandamientos de la justicia climática. O sea, es una afrenta al Señor. Dice, esos mandamientos no solo que han sido adulterados, sino que ahora van a ser sustituidos por 10 mandamientos de justicia climática. La cumbre de las Naciones Unidas se lleva a cabo en Sharm el Sheikh, Egipto,
para discutir soluciones al cambio climático. El encuentro se desarrolló el pasado 13 de noviembre cuando subieron y fue organizado por el Instituto Interreligioso de Elías. Hasta tienen ese instituto donde todas las confesiones religiosas dicen que todos estamos de acuerdo, que las Naciones Unidas tienen que manejar, que el papado que está detrás de las Naciones Unidas son los que tienen que dirigir todo el problema del cambio climático, porque los líderes del judaísmo, del islam, del cristianismo, el budismo y las religiones de la India, la China y las demás organizaciones religiosas se han reunido de manera simbólica en el monte Sinaí. Los organizadores también buscan recopilar las mejores enseñanzas de todas las religiones en apoyo a la justicia climática. Así que la ceremonia contó con liturgias, con lecturas, con tradiciones musicales de varias religiones, aunque la Biblia otorga autoridad al hombre por creación. Entonces, uno de los teólogos dijo de que el soberano de todo esto es Dios, no es el hombre. Ahora, ciertamente, podemos impactar el medio ambiente y lo hacemos, pero no somos el todo y el fin de todo que sucede aquí en la tierra. Dios existe y su plan también existe. Hay una ley y reveló que la vida de la tierra no terminará debido al cambio climático provocado por el hombre. Terminará cuando Dios juzgue la tierra con fuego y cree nuevos cielos y nueva tierra. Eso dijo este teólogo. Otro punto que llama la atención es el llamado ecuménico del COP27. Según el pastor, un pastor evangélico, la unión de todas las religiones es una amenaza para la Iglesia de Cristo, porque ellos al crear esos mandamientos van a terminar con la libertad religiosa, así como los políticos están haciendo una sola ley, esa ley que está en la Agenda 2030, ellos con eso quieren gobernar este mundo. Ya lo han hecho la prueba durante la pandemia. Ellos quieren que haya una salud universal y debe haber un documento nada más que a nivel mundial. Tiene que haber una sola moneda a nivel mundial. En eso están y COP27 es parte de eso. Es la parte que tiene que manejar la parte climática. Así que no podemos nosotros, hablando en los términos espirituales, que haya alguien que maneje en lugar de Dios la vida espiritual de las personas, porque con eso la libertad religiosa va a terminar. Y entonces vamos a volver otra vez igual que a la Edad Media. No podemos ser uno con los que niegan la salvación por la gracia de Cristo. No reconocen a Jesús, porque no puede haber un ecumenismo donde todas las religiones se junten, no importa lo que crean, y podamos hacer una ley para que rija la parte religiosa, la parte espiritual de la humanidad. Eso no es posible, porque el Señor es el que tiene potestad sobre eso. Ahora, el decálogo del cambio climático del COP27, esos 10 mandamientos, dice así. El primer mandamiento dice, somos administradores de este mundo. Bueno, eso puede ser como una idea, pero que sea un mandamiento, porque detrás de esto hay muchas ideas. La creación manifiesta la divinidad. Parece que, bueno, para mí no tiene sentido, pero detrás de esto hay una mente que está manejando las cosas para tener control de todo lo que es, no solamente el asunto climático, sino detrás de eso está el control económico, el control de la identidad, el control de todo aspecto que está relacionado con las personas. Todo en la vida está interconectado, dice el tercer mandamiento. Cuarto mandamiento dice, no hagas daño. Quinto, cuidar del mañana. 6, supera el ego por nuestro mundo. 7, cambiar nuestro clima interior. 8, arrepiéntase y volver. 9, cada acción es importante. 10, usar la mente y abrir el corazón. Bueno, podemos dedicarnos un poco más a poder quizá desglosar esto, pero no es el fin. Pero ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién ha sacado una encíclica? Se llama el Dies Domini, el Día del Señor. ¿Cuál es el Día del Señor?
el día del Señor está relacionado con el cambio climático. Y detrás de eso, desde Juan Pablo II y los demás papas hasta el actual papa, han dicho de que debe haber un día de descanso obligatorio para el planeta Tierra, para que todo esto del efecto invernadero, ¿no? Lo que los carros botan, todo eso debe disminuir el nivel de contaminación. Ya se ha hecho en muchos lugares. En Bolivia se ha hecho los días donde se organiza un día en el mes para que no salgan los carros, todos sean a pie, en bicicleta, todo eso, ¿no? Entonces, estos aspectos se van a ir repitiendo y lo que quiere el Papa es, a través de sus 10 mandamientos del catecismo, de que en este mundo exista un día de descanso dominical para poder recuperar la tierra que está enferma. Y él dice, no solamente dice en forma de teoría, o salvamos la tierra o nos morimos todos. Aquí nadie puede ser indiferente. Entonces ha unido a todas las religiones en ese contexto de que mientras no reconozcamos el día domingo como descanso obligatorio, entonces las demás religiones no van a obedecer o la humanidad no va a obedecer para salvar a esta tierra. Más importante que todas las enfermedades que ha habido en la pandemia, o sea, decisiones donde todos tienen que obedecer, su pena de muerte, es que se debe salvar el planeta Tierra. Y para salvar al planeta Tierra, tienen que obedecer las encíclicas que el Papa ha tenido, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante que nosotros podamos reconocer que el haber cambiado el sábado al domingo en el catecismo, ignorando y menospreciando los 10 mandamientos, no era solamente una idea aislada, sino que tiene un propósito. Ahora, para ir terminando. En el libro de Primera de Reyes, hubo una sequía en el tiempo de Elías. ¿Por qué hubo sequía? ¿Por qué hay sequía en este tiempo? Yo he visto a muchos campesinos, a muchos pobladores no solamente en Bolivia, sino en el Perú y en muchos lugares, de que están muy preocupados porque no está lloviendo y no es posible que lo que se ha sembrado germine y que salga. Y si sale, pues se va a morir porque no hay lluvia, no hay agua. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Cuando hay una apostasía. Apostasía significa ignorar la verdad, olvidarse de la verdad, apartarse de la verdad para seguir el error y las falsas enseñanzas. Allí había en el tiempo de Elías, en el capítulo 17, un rey que era del pueblo de Dios, llamado Acab. Pero este hombre apostató, dejó los mandamientos de Dios y fue a casarse con una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel era una adoradora de los ídolos de Baal. Así que los profetas que había en el pueblo de Israel fueron matados por todos los sacerdotes falsos y todos los sirvientes del reino, porque Acab era un hombre apóstata que se entregó por amor a esa mujer perversa a perseguir a los profetas y a hacer pecar al pueblo de Israel para que ellos adoren a los dioses de Baal, de Astarte y de todo el zodíaco que adoran esos pueblos paganos. Pero había un profeta de Dios llamado Elías. Y recuerdan ustedes, mis apreciados hermanos, Elías Tesbita, que vivía en las tierras de Galaad, dijo cuando se encontró con Acab, él le dijo: vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Porque el profeta Elías cerró los cielos. Por 3 años y medio, ni una gota de agua, ni una gota de lluvia cayó del cielo. ¿Por qué? Porque ellos olvidaron los mandamientos de Dios. Así como había dicho en el Torá:
Moisés antes de morir en el libro de Deuteronomios. Si ustedes se olvidan de los mandamientos de Dios, si ustedes se olvidan de guardar esos mandamientos, el Señor va a cerrar los cielos. Ahora, el profeta Elías le dijo a Acab, eres un apóstata, el que ha desobedecido los mandamientos de Dios y te has casado con una mujer que no está permitido que te cases. Y tú, como cabeza del reino, vas a desviar a toda una nación. Por tanto, te voy a dar una amonestación. No va a llover estos días sino por mi palabra. Y entonces, esta palabra de Jehová llegó a oídos de Acab, y Acab se fue enojado, pensando que era solamente una amenaza de un hombre cualquiera. ¿Cómo puede tener el profeta Elías la capacidad de cerrar? Porque él tenía la palabra de Dios, era un siervo de Dios, era un profeta de Dios. Y Dios le dice a Elías, andate al arroyo de Cherit. Allí yo te voy a sustentar con agua y te voy a traer el pan a través de los cuervos. Y entonces Elías vivió allí, el río se secó. Pero los 3 años y medio, quedaron realmente un desastre en la nación de Israel. No había lluvia, los pastos se secaron, los animales estaban enfermos, las pajas terminaron, hasta los caballos del rey no tenían nada que comer. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que hizo Elías? Eso está en el libro de... Ustedes pueden ver cómo el Señor convocó al pueblo de Israel. Ahora dice, el capítulo 18. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo daré la lluvia sobre la faz de la tierra. Ahora, tiene que haber una prueba. ¿Quién es ese verdadero Dios y por qué causa la tierra no ha llovido? Y entonces ustedes recuerdan de que hubo un desafío del profeta Elías a los profetas falsos de Jezabel, esa mujer que era una mujer prostituta de los dioses paganos. Y le dijo a Elías, vamos a hacer 2 altares, uno para Baal y otro para Jehová. Y ustedes todos sus profetas, 450 profetas por un lado y los 400 profetas por otro lado, y todo el pueblo de Israel y todos los demás allí estaban adorando al dios de Baal. Y entonces les dijo, les doy mediodía para que ustedes clamen a su Dios. Y el Dios que responda con fuego, ese será el Dios verdadero. Ellos clamaron y dijeron, no, Baal, responde, manda fuego del cielo para que sepamos que tú eres el Dios verdadero. Pero no respondió esos dioses falsos, porque el Señor sabe. ¿Por qué no responden? Porque detrás de eso está Satanás. Puede responder, pero Satanás también tiene que pedir permiso a Dios para responder. Y después de eso, Elías preparó el altar con las piedras, puso la leña, puso el animal. Él le dijo, echen agua alrededor para que no digan de que hay aquí algún fraude. Elías oró y el fuego cayó. Y una vez que cayó el fuego, Elías dijo, hay que agarrarlo a todos esos profetas falsos y hay que matarlos. Eso es lo que hemos leído en el libro de Apocalipsis. El Señor va a destruir a los que destruyen la tierra y a todos esos falsos profetas también va a destruir. Ahora, apreciados hermanos, quiero terminar diciéndoles, ¿cómo va a terminar esto? Mientras la humanidad siga en pos de esos falsos mandamientos, de esas falsas organizaciones, por más que quieran hacer lo que quieran hacer para hacer llover, para que la tierra mejore, para que este mundo sea un paraíso como quiere que el Papa sea, y para eso ha sacado las encíclicas que tiene para poder regir la vida espiritual de la humanidad,
no va a funcionar absolutamente nada, a menos que la humanidad se vuelva a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, y entonces el Señor hará llover otra vez. Cuando Elías acabó con todos esos profetas falsos, entonces le dijo a su siervo: a ver, ¿qué ves? ¿Hay lluvia o no hay lluvia? ¿Hay lluvia o no hay lluvia? Y él oró, pidió, clamó, y el Señor le respondió: allí viene una nube. Y entonces la lluvia venía con toda la tormenta, y Elías le dice a Acab: corre a tu palacio, anda, porque Dios ha respondido. Pero ahora ya no habían esos profetas falsos. El pueblo había reconocido que hay un Dios en los cielos. Mientras no haya en este mundo el reconocimiento de que hay un Dios todopoderoso que rige el universo, que Él es el que manda la lluvia, Él es el que cambia los tiempos, Él es el que maneja las leyes, entonces no va a haber absolutamente nada. Pero nosotros podemos clamar a Dios, el Señor nos puede responder. Así que insto a los hermanos y a los amigos que pidamos a Dios misericordia de Dios para que Él pueda responder nuestras necesidades y pueda cambiar estos tiempos de sequía para que haya lluvia, que el Señor nos dé esos días donde los animales puedan encontrar agua y podamos tener la cosecha, la siembra y todo lo que nosotros necesitamos para subsistencia. Apreciados hermanos, de todo corazón les pido que pongamos un corazón arrepentido, que digamos al Señor: efectivamente, yo me he apartado de tus mandamientos, me he olvidado de ti, no te he puesto en primer lugar. Señor, reconozco que tú eres el dador de la vida. Entonces el Señor escuchará nuestra confesión y nuestro arrepentimiento, y el Señor restituirá aquello que hemos perdido. El Señor tiene misericordia, porque también su palabra dice: si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, y se dejaren esos malos caminos, yo también les voy a responder. Esa es la promesa del Señor, y vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora te agradezco, Señor, por tu palabra, por tu consejo, por tu misericordia, y te ruego en esta hora para que tú puedas bendecir a tus hijos, para que veamos que el mundo, por más que quiere salvar este planeta Tierra, si no obedecen tus mandamientos, si no reconocen que tú eres el creador del cielo y de esta tierra, no habrá la lluvia y el mundo seguirá así de mal en peor. Estamos seguros de eso, porque tu palabra dice: pero Señor, danos por lo menos por un tiempo para que nosotros podamos todavía, Señor, dar este mensaje a un mundo que perece, porque la gente está desorientada, no conoce tus mandamientos, no sabe por qué existen estas cosas, están viviendo en confusión, y a nosotros nos des esa sabiduría y nos des ese conocimiento para que la humanidad pueda ser advertida. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.